habíamos visto el modelo Canvas y habíamos hablado de los 9 bloques que lo componen. Y dijimos que mientras que Alexander Osterwalder partía de la base del bloque de clientes, en realidad nosotros podemos partir de cualquiera de los bloques para diseñar el negocio. Podemos partir de los recursos que tenemos y a partir de ahí ver cómo lo hacemos. O podemos pensar en nuestra expertise y a partir de lo que sabemos hacer, generar la propuesta de valor, que en realidad para un emprendedor me parece que es lo que más se adapta. ¿Y por qué es esto? Y porque realmente yo no voy a hacer un emprendimiento en algún tema que técnicamente no domine. Con lo cual, primero empiezo por la propuesta de valor y después empiezo a buscar los clientes que van a ser a los que le vamos a ofrecer dicha propuesta. Ahora, también podríamos partir de los recursos financieros que tenemos o pensar cuál sería el ingreso deseado y cuáles serían los costos incurridos como para tener una determinada rentabilidad y a partir de ahí diseñar todo el negocio. Bueno, entonces los bloques quedarían una más. Quedarían con los 9 bloques clásicos, un clic más. Y, anterior, ahí. Y la crítica que yo le hago particularmente a Alexander Osterwalder es el tema de que no analiza competencia y no analiza el entorno competitivo. Tampoco cuál es la situación del contexto y para esto debería usar un análisis estructural del sector industrial, o sea, Cruz de Porter, con algún ayornamiento y actualización para ver cómo se comporta el sector industrial, cuál es la rivalidad y la rentabilidad imperante en ese sector, y también un análisis Pestelet, o sea, un análisis del macroentorno político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, ético y demográfico. O sea, de una manera completa yo tengo que tener percepción de lo que nos rodea, de cómo está la situación y a partir de ahí empezar a desarrollar toda esta idea de negocio y cómo me voy a insertar en él. Entonces habíamos quedado que la propuesta de valor identifica el problema o la necesidad que tengan los clientes y a partir de ahí diseñamos qué se le ofrece, qué problema le solucionamos y en qué se diferencia nuestra propuesta de las propuestas de nuestros competidores. Es decir, ahí estamos apuntando a ofrecer ventajas diferenciales para ser preferidos. Después tenemos los clientes que debemos saber quiénes son, cómo son, cuáles son sus características, pero acá no hablamos de las características clásicas de segmentación que serían geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, sino que también tenemos que saber necesidades y deseos y por otro lado, algo muy importante, cómo reaccionan a estímulos de marketing, sabiendo que hoy el marketing ha sufrido una transformación a partir de el uso de Internet y las redes sociales, con lo cual yo tengo que pensar si mi negocio va a tener algún soporte de ese tipo y cómo voy a interactuar con los clientes y cómo voy a recoger información, porque hoy el cliente tiene un rol distinto al que tenía unos años atrás. Hace unos años atrás el cliente era un consumidor, hoy es un prosumidor, es decir, produce porque me da su opinión, me dice qué es lo que quiere y a su vez consume. O sea que es importantísimo la relación que yo establezca con el cliente, que no es solo
la del bloque que habla de cómo lo fidelizo, cómo lo retengo, sino también cómo lo escucho, que hoy es algo fundamental. Adelante. Los canales de distribución es cómo le hago llegar los productos o servicios a nuestros clientes, pero es algo más que la distribución, porque en realidad muchas veces la conexión con el cliente final o el usuario final es de manera indirecta a través de estos canales. Entonces tengo que poder escuchar a los canales y recoger la información que ellos recogen, o sea que va a ser una información de manera indirecta. Y esto es fundamental porque cuando yo no tengo relación directa con los clientes, por ahí no tengo venta al público o al consumidor final, sino solamente a través de las redes de distribución, tengo que estar atento a los cambios y a lo que me dicen de la oferta de mis competidores. Adelante. Bueno, la relación con el cliente va a ser una relación de retención, de fortalecimiento, y tengo que poder explicar en todo momento por qué se tiene que quedar conmigo y por qué me tiene que preferir y no irse con mi competidor. Y esto va a desembocar en que yo haga en determinado momento algún programa de fidelización por medio de tarjetas, premios o lo que fuera, o con el solo hecho de que el cliente sepa que lo tenemos muy presente, enviándole mensajes de vez en cuando o alguna promoción como para que sepa que estamos a su servicio. El flujo de ingresos, que va a ser el flujo de venta, cuánto vamos a facturar, o sea, cuál va a ser el precio de venta, y también ahí voy a calcular un punto de unidades esperadas de venta como para saber cuál va a ser el ingreso total. Adelante. Los recursos claves, ¿qué es lo que necesito para llevar adelante el negocio? Y acá estamos hablando de todo tipo de recursos, humanos, físicos, intelectuales, económicos, financieros, técnicos, tecnológicos, o sea, todo lo necesario para poder llevar adelante la prestación del servicio o la fabricación del producto. Adelante. En cuanto a las actividades clave, que básicamente son procesos, también tengo que tener en cuenta algo que el modelo Canvas no hace mucho hincapié, pero que yo lo incluyo en la dimensión actividades claves, que es el desarrollo de los KPIs, o sea, los Key Performance Indicator, o sea, todos los indicadores claves del negocio. ¿Y esto por qué? Porque yo solo puedo mejorar lo que puedo medir. Y si no tengo medición, no solo del negocio, sino de cómo marcha, puedo llegar a caer en una desorientación. Entonces, constantemente tengo que ver si se está ejecutando correctamente el plan, si se está llevando adelante bien la idea de negocio, el modelo de negocio, y corregir rápidamente si hubiera disconformidad o desvíos no deseados, y estos se pueden ordenar a través de lo que se conoce como Balance Scorecard o tablero de comando, que es una aplicación muy útil para la gestión. Bueno, los socios claves o partners, es decir, aliados que me pueden potenciar el negocio, estos pueden ser proveedores de insumos, gente que me ayuda a desarrollar el producto, o gente simplemente que a través de sus manifestaciones, porque son referentes o personas escuchadas y respetadas, pueden potenciar de alguna manera el negocio en sí. O sea, si consigo la palabra de alguna persona idónea que le gusten mis productos o servicios y se lo haga saber a los consumidores,
posiblemente estos consumidores me favorezcan con su preferencia. Bueno, adelante. La estructura de costos incluye en qué nos estamos gastando el dinero. Y cuando hablamos de dinero, no estamos hablando solamente de inversión o de costos variables. Estamos hablando de todo tipo de costos incurridos. Estamos hablando de costos fijos, de costos variables e incluso estamos hablando también de la prevención del capital de trabajo necesario hasta que el emprendimiento sea sustentable por sí mismo. Es decir, yo tengo que tener el suficiente dinero como para poder aguantar cuando el punto de facturación está por debajo de su punto de equilibrio. Adelante. Es decir, estructura de costos, no solo aquellos fundamentales para poner en marcha el negocio, sino también el mínimo que se necesita para sobrevivir mientras se intenta sacar adelante la idea. Las fuentes de ingresos sostenibles y el grado de diversificación que tenemos. Las alianzas, cuáles son los acuerdos que tenemos, o sea, ese capital relacional que podemos usufructuar para capitalizarlo de alguna manera a nuestro favor y potenciar el negocio. Adelante. Los activos estratégicos, todos los recursos necesarios para llevar adelante el proceso. Las actividades claves, investigación y desarrollo más innovación, producción, resolución de problemas, gestión con el cliente e incluso podríamos hablar de procesos reguladores y sociales dentro de la organización si la organización tuviera una envergadura de cantidad de empleados importante. La propuesta de valor, definir concretamente la diferenciación y qué le estamos ofreciendo, solucionando o qué le estamos dando para cubrir sus necesidades a ese cliente. Es decir, explicarle por qué para nosotros es importante y por qué estamos pendientes y le estamos prestando constantemente atención. Adelante. La ventaja competitiva. ¿Cuáles son nuestros competidores y qué ofrecemos de distinto para que nos tenga que preferir a nosotros? El punto de encuentro. ¿Cómo es la relación que establecemos con el cliente? La forma de comunicarnos y cómo le hacemos llegar el producto o servicio. O sea que acá no es solo la comunicación directa o la comunicación que tengamos a través de las redes sociales o de la página de internet, sino también la que establecemos de manera indirecta con nuestros canales. Y por último, el perfil del cliente, que vuelvo a repetir, no son solo las características geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales clásicas del marketing, sino que tengo que ver además necesidades y deseos y cómo reaccionan a estímulos de marketing, es decir, a acciones que yo pueda hacer para influir en su comportamiento. ¿Qué piensan del precio? ¿Qué piensan de los lugares de accesibilidad? ¿Qué piensan de publicidad que pueda hacer? Y cualquier otro estímulo que se me ocurra a través del tema de marketing. Adelante. Entonces, fíjense que acá tenemos los 9 bloques un poco redefinidos. La estructura de costos, las fuentes de ingreso, los activos estratégicos, propuesta de valor, actividades claves y alianzas sin cambio. El perfil del cliente tampoco. Pero el punto de encuentro, que es de alguna manera la relación con el cliente y la ventaja competitiva, que es la propuesta de valor,
redefinidos un poco de otra manera. Ahora, el modelo de negocios perfecto no existe. O sea, no voy a tener la fórmula perfecta, o sea, no hay ni fórmula de la vida eterna, ni del éxito, ni de nada que se le parezca. Voy a tratar de tener una aproximación y entender cuál es la mecánica que va a tener el negocio. Tampoco existe el modelo de negocios eterno. ¿Por qué? Porque las preferencias, gustos, necesidades y deseos de los consumidores van cambiando. Ya sea que esté en un rubro tecnológico y que quede obsoleto, o ya sea que las nuevas generaciones desestimen los productos que yo le pueda ofrecer porque cambiaron las tendencias, la moda o porque quedaron en desuso. Adelante. Errores comunes en el planteo de un modelo de negocio. Pensar que el modelo de negocios es perfecto. O sea, sería primero pecar de soberbio, o sea, la perfección no existe, siempre se puede mejorar. Y aparte, pensar que de alguna manera el entorno es tan cambiante que voy a tener que hacer ajustes constantemente al modelo. Segundo, pensar que la propuesta de valor es única. Seguramente va a haber competidores que desarrollen otra propuesta de valor parecida con alguna variante. Tercero, creer conocer al mercado o a sus necesidades y en realidad el mercado está orientado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo podría decir, el modelo de negocios de McDonald's en algunos países quedó obsoleto porque hay una tendencia al good food en vez de al fast food. Sin embargo, es real que los McDonald's siguen existiendo, siguen trabajando y siguen capitalizando el ritmo vertiginoso que tiene hoy en día la vida y que necesitamos comer rápido. Pero también subsisten nuevos emprendimientos que se preocupan por hacer casual gourmet o casual food, que es una comida un poco más elaborada y un poco más sana. Entonces ustedes fíjense que de un modelo de comida rápida y tal vez perjudicial para la salud, desde un punto de vista nutricional, estamos migrando a un modelo de algún alimento con un poco más de elaboración y mejor calidad. Otro tema, no adaptarse a las tendencias. O sea, las tendencias van cambiando y fíjense, McDonald's, por ejemplo, acá en Argentina, lanzó una línea de hamburguesas premium para competir con los locales de casual gourmet y también adaptó sus menús sirviendo ensaladas en vez de papas fritas o ofreciendo ensaladas del chef para aquellos que quieren comer comida de una calidad un poco superior. Y por último, no ver que estaba haciendo la competencia en otros mercados o incluso en este mercado, o sea, ignorarla y pensar que estamos solos. Ese es un error muy común de, sobre todo de los negocios que pretenden ser y que vamos a ver en unos minutos, el océano azul, o sea, una nueva categoría de productos, y pensar que nadie nos va a imitar, que nadie va a competir con nosotros y que vamos a estar eternamente solos en el mercado. Adelante. Ahora, para testear un poco el producto, nosotros podemos partir del producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Es una versión básica de lo que pretendemos hacer, y acá estamos usando como sinónimo producto de servicio, que nos permita validar rápidamente si ese producto o ese servicio tiene un futuro, tiene una determinada aceptación. Yo diría que es un producto de testeo de mercado. En realidad después voy a hacer un testeo
con valor agregado para generar servicios o diferenciación o algunas funcionalidades diferentes para hacer un upgrade en el testeo AB. O sea, bueno, está la versión básica, ahora la versión media o la versión premium, bueno, se le agrega esto y lógicamente va a tener un precio distinto. Adelante. Bueno, ahora yo dije antes una más. Yo dije antes que las métricas o los KPIs son muy necesarios. ¿Por qué? Porque primero que son propias de cada uno de los emprendimientos. O sea, dependiendo del objetivo y la industria, las métricas que voy a tener que utilizar son totalmente diferentes, pero me indican o son el faro vector para ver si la ejecución que estoy haciendo es realmente aceptable y si no estoy desviando de alguna manera recursos o esfuerzos de manera innecesaria. Por otro lado, necesito ser resiliente, o sea, tiene que haber un pivot que me permita un cambio en la forma de operar sin apartarme de la visión del emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, siempre se puede mejorar, siempre hay lugar. Entonces, a partir de eso, yo tengo que generar los cambios necesarios en las actividades claves, es decir, en los procesos, para poder mejorar la rentabilidad, para poder mejorar la satisfacción del cliente, para poder impactar positivamente en la gestión financiera. Bueno, acá tenemos el ciclo de desarrollo escrito por Eric Rice, que habla, primero sale la idea, creamos el emprendimiento genera un producto o servicio, medimos, o sea, el testeo que hablábamos anticipadamente, recibimos la retroalimentación, eso con el producto mínimo viable, recibimos la retroalimentación, volvemos a medir a partir de los cambios y es un ciclo continuo de innovación. ¿Por qué? Porque seguramente los consumidores me darán su opinión y me dirán qué les gusta, qué no les gusta y a partir de ahí empieza nuevamente el ciclo con lo que yo vaya desarrollando y cambiando. Adelante. Ahora lo que vamos a ver es una alternativa de un modelo de negocios diferente al modelo Canvas. O sea, nos vamos a apartar del modelo Canvas y vamos a utilizar un modelo de negocios desarrollado por el profesor Jorge Washington Barrientos, el cual lo vamos a ver en unos pocos minutos. Adelante. Como ya dijimos, la idea es comunicar una buena idea si soy un emprendedor, entusiasmar a mis jefes o supervisores si soy un gerente y necesito y quiero llevar adelante un nuevo negocio, o entender si soy el nuevo en la compañía de qué se trata el negocio que está haciendo la compañía a la que yo ingresé. Ahora, la idea de todo eso, primero es transmitir la lógica del negocio, tener una hipótesis de cómo funciona, facilita siempre la capacidad de comunicación y los elementos críticos a llevar adelante, definiendo el elemento crítico como lo que condiciona la hipótesis de negocio que estamos comunicando. Es decir, son las restricciones que tenemos de alguna manera al modelo de negocio, o son los parámetros que pueden ser calidad, tiempo, recursos, etcétera. Adelante. Ahora, la idea del modelo de negocio es poder transmitir lo esencial del negocio, ilustrar y saber bien quiénes son nuestros clientes, mostrar cómo generamos valor, cuál es nuestra propuesta y qué es lo que nos vamos a quedar
como diferencial de ese valor, entregando el resto a nuestros clientes. Entender las condiciones propias y las del entorno. Y por último, modificar e innovar la idea a medida que estamos absorbiendo información del mercado y de nuestros clientes que aceptan o no nuestra propuesta de valor básica. Adelante. Bueno, el énfasis de todo modelo de negocio es que sea simple y entendible. O sea, es una herramienta para clarificar, no una herramienta para oscurecer. Tiene que estar al alcance de cualquier persona. Incluso los clientes tienen que entender qué es lo que nosotros ganamos con nuestra propuesta de valor. No está mal que un cliente sepa que nosotros tenemos un beneficio por lo que le ofrecemos. Adelante. Bueno, y acá vamos a los componentes. Primero de todo, la propuesta de valor. Acá no diferimos en nada con el modelo Canvas. Segundo, los clientes o usuarios, quiénes son, qué características tienen, cuál es su comportamiento, qué problemas y necesidades tienen y cómo van a reaccionar a estímulos de marketing. Y acá empiezan las variantes. Primero, la cadena de valor. La cadena de valor, como Porter la define, nos sirve de alguna manera para establecer de qué manera la organización genera ventajas diferenciales. Ustedes saben que las ventajas diferenciales de una organización surgen de las actividades primarias de la cadena de valor, que son abastecimiento o logística de entrada, operaciones o producción, logística de salida o distribución, la parte de comercialización, o sea, marketing y ventas, y la parte de servicios de postventa. O sea, de esas 5 actividades es que establecemos ventajas diferenciales. Las actividades de apoyo generarán ventajas diferenciales en la medida que estén bien aplicadas a las actividades primarias. Ahora, yo tengo que entender y tener en claro, de alguna manera, en qué soy bueno, qué es lo que hago para que los clientes me puedan preferir, qué les estoy ofreciendo. Y surge de este análisis de la cadena de valor. Adelante. Bueno, la captura de valor es lo que en el modelo de Alexander Osterwalder es el diferencial entre el flujo de ingresos y la estructura de costos. O sea, entre el flujo de ingresos y la estructura de costos voy a sacar la rentabilidad. Acá estoy hablando de ese diferencial, o sea, de qué me quedo yo a cambio. Acá también estamos con los factores críticos de éxito, y los factores críticos de éxito no es otro tema que los recursos claves necesarios. Los CAPIs, acá le damos una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque en todo momento me están hablando de si estoy ejecutando bien o estoy ejecutando mal, si estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal las cosas. Bueno, el ambiente, que es algo no contemplado en el modelo de Osterwalder, es fundamental. Y acá voy a utilizar todas las herramientas, desde un FODA hasta un análisis del entorno competitivo de Porter, pasando por un Pestelet y cualquier herramienta, análisis del macroentorno, si me remito a Ansoff en algún momento, o sea, todo lo que me sirva para entender
cuál es la situación y si es el momento justo para emprender este negocio. O sea que tengo que entender si yo voy en la misma dirección que van los consumidores, el usuario, los mercados, y tener la capacidad constante de ser resiliente, es decir, adaptarme al cambio y capitalizar ese cambio o esa, esas fluctuaciones que algunos dicen que es caos, pero siempre que hay caos o cambio hay oportunidades para algunos y desastres para otros, los estoy interpretando bien y los estoy capitalizando a mi favor. Por último, los grandes números es un poco establecer cuál es el flujo de fondos, es decir, cuál es el punto de equilibrio, cuánto tengo que vender, cuánto van a ser mis costos y en resumidas cuentas entender cuál va a ser la rentabilidad total del negocio tirada en un esquema de un cash flow un poco adaptado a el negocio en sí. Perdón. Bueno, entonces, resumiendo un poco, intenta transmitir la lógica de una hipótesis de negocios, la utilidad es la capacidad de comunicación, me marca los elementos críticos, me ayuda a transmitir lo esencial, ilustrar quiénes son los clientes, mostrar cómo se genera valor, enumerar las condiciones propias y las del entorno que hacen rentable la idea, crear, modificar o innovar el modelo de negocio vigente, que, vuelvo a repetir, no es eterno, no pasa a ser el libro de cabecera ni es la constitución de un país, sino es algo que se puede adaptar y se puede cambiar, así como el plan de negocios también es un documento que lo tengo que ir modificando en la medida que cambie el modelo de negocio. Adelante. Ahora, ¿cuáles son las áreas de innovación? Del concepto de negocio yo puedo innovar en precios, costos, complementos, calidad, servicio de venta, variedad, disponibilidad, logística, etcétera. Es decir, tengo un montón de cosas para innovar y diferenciarme. Puede ser en atención, puede ser en funcionalidades, puede ser en diseño, puede ser en aplicación del marketing de experiencia o el marketing vivencial. O sea, tengo muchas formas de innovar que dan como resultado ¿qué? Diferenciación. O sea, ofrecer algo distinto a lo que están ofreciendo mis competidores. Después vamos a ver que las ideas de negocio, si bien hay muchos que dicen que para ser emprendedor hay que ser innovador, en realidad para ser emprendedor hay que tener la vocación de emprender y manifestar de alguna manera alguna disconformidad con algo que puede estar o ser existente. O sea, si yo voy, por ejemplo, a un restaurante y considero que no me están dando un servicio adecuado, yo podría poner un restaurante y tratar de recrear lo que para mí sería un servicio adecuado. Y con eso ya estaría innovando porque conseguiría que me atiendan bien en ese restaurante. Con lo cual es un proceso constante de pensamiento o de manifestar la disconformidad de cada uno. Ahora, hay ciertas propuestas que tenemos que pensar en cuanto a lo que Chomsky en el libro Estrategia del Océano Azul definió como Océano Azul. Él definió Océano Azul como un producto o servicio
que sea una nueva creación o que esté dirigido a un mercado que no estaba catalogado o existente, creando de alguna manera un espacio sin competencia. Entonces tenemos que la característica del océano azul es espacios de mercado sin ocupar, la competencia es irrelevante porque no hay, crea y captura demanda nueva, rompe la disyuntiva de valor o costo porque introduce el concepto de innovación en valor, que es la simultaneidad de bajos costos y diferenciación. Pero yo tengo que pensar también que un océano azul muchas veces o rápidamente se puede transformar en un charquito celeste. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen, por ejemplo, en el iPad cuando lo lanza Steve Jobs al principio. En realidad tenía gente en los Apple Store haciendo 15 días de cola acampando para ser los primeros en recibir un dispositivo que no se sabía ni para qué servía, pero que porque era Apple y era una genialidad de Steve Jobs, estaban haciendo cola. A partir de ahí vendió 2 millones de iPad. A los 6 meses había en el mercado 50 marcas y más de 200 modelos diferentes que habían sacado los competidores, XView, Samsung, Motorola, etc. Sin embargo, el segundo año vendió 8 millones de unidades. O sea, ya se sabía que era un facilitador de comunicaciones y las otras propuestas de valor de las otras empresas también vendieron muchísimos dispositivos. Ahora fíjense hoy, no creo que el mercado de tablets sea un mercado atractivo para nadie. ¿Y por qué? Y porque quedó medio atrapado ese océano azul, que después por la competencia se transformó, se achicó, quedó atrapado entre la tecnología de las notebook o ultrabook y la tecnología de los smartphones. Entonces, la verdad que tener una tablet que era un modelo mediano entre las dos cosas, me quedo con el teléfono que es más chiquito y que prácticamente puedo hacer lo mismo con una pantalla un poco más chica, pero no la tengo que cargar ni nada por el estilo. Y el teléfono no lo tengo que llevar. Ahora, cuando habla del océano rojo, habla de un mercado totalmente competitivo. Esto es la estructura del mercado de Porter. La idea es que yo, de la única manera que puedo ganar ese mercado es por penetración, desplazando a la competencia. Hay una demanda existente que es esa la demanda y yo tengo que luchar por ser el preferido y que vender más que los otros. Por lo general me enfoco en una de las estrategias genéricas de Porter, que es o liderazgo en costos, es decir, ser preferido por ser el producto más económico, o diferenciación, es decir, que paguen más por los atributos físicos, funcionales o psicológicos que tiene mi producto. Es decir, siempre la propuesta de valor está en el orden de o soy barato o soy diferente. Adelante. Ahora, ustedes piensen qué es lo que pasa hoy, donde la mayoría de las veces los consumidores que tienen capacidad de compra buscan sus productos. Primero, el precio no es determinante de la conducta, sino que influye en no más de un 20% de la decisión. Y como dice la placa ahí, los clientes queremos soluciones, no productos o servicios. Compramos productos y servicios para hacer una o varias tareas o trabajos o que nos resuelva algo. No compramos los productos por productos en sí.
Nadie compra un auto para sentarse en un banquito y mirar qué lindo auto que tengo. Lo usa porque le soluciona un problema de traslado, de espacio, de poder transportar a su familia, de poder transportar determinadas cosas. Ustedes fíjense este simple ejemplo de una manija para colgar varias bolsas a la vez, que me soluciona un poco el tema de cuando voy al supermercado y tengo que cargar determinadas cosas. Adelante. El diseño de una propuesta de valor para el cliente comienza con la comprensión del trabajo a realizar. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué solucionamos? ¿Qué necesita y qué desea? La premisa es simple. Los clientes en realidad no compramos solo productos. Los contratamos para realizar un trabajo. Ustedes piensen, hay un futurólogo, Jeremy Rifkin, que habla constantemente de lo que es la diferencia que se produce hoy en la sociedad moderna, y él lo llama la era, o sea que se está transformando el mundo en la era del acceso. Las diferencias entre las personas no están dadas por el nivel socioeconómico, sino por la accesibilidad que tienen a determinados productos o servicios. Agua potable, energía, internet. O sea que por ahí hay una persona que es muy rica en un lugar que es totalmente inhóspito y que no tiene acceso a nada, con lo cual está marginada de las novedades y de lo que pasa en el mundo. Y eso tampoco le sirve. Adelante. Aquí voy a tomar una frase de Kenneth Adelman que dice: un líder sabe lo que se debe hacer, un administrador solo sabe cómo hacerlo. En realidad, un emprendedor tiene que ser mitad líder, tener una visión, saber hacia dónde va, y también tiene que ser administrador, es decir, ordenar los recursos de manera eficiente y eficaz, es decir, en la mejor relación de costo-beneficio y lograr los objetivos propuestos. Ahora, como complemento de lo que es el modelo de negocios, yo tengo una herramienta que es el plan de negocios. Para que se den una idea de las grandes diferencias que hay entre las dos herramientas, el modelo de negocios es netamente estratégico, define la idea de negocios, define la esencia del negocio, cómo voy a hacer para crear, ofrecer y capturar valor. En cambio, el plan de negocios es totalmente táctico. Uno es el qué voy a hacer, el otro es el cómo lo voy a hacer. Da la directiva de todos los pasos que tengo que cumplir para llevar adelante el emprendimiento. Modelos de negocios, como vimos, hay muchos. Planes de negocios hay más. ¿Y por qué hay más? Porque depende de a quién yo dirija el plan de negocios, me va a pedir determinada estructura de cosas que quiere verificar. Es decir, si yo es para presentarlo en un banco y pedir un crédito, me va a pedir con determinada estructura. Si es para conseguir el apoyo de gobierno a través de subsidios o de determinado tipo de cosas, me va a pedir otra estructura de presentación. Si va a ser un inversor, me va a pedir otra estructura. Si va a ser una fundación o ONG que utiliza o fomenta ángeles de negocios o que atraen fondos de inversión o lo que fuera, me va a pedir otra propuesta. Particularmente, yo digo que debe cubrir 5 factibilidades. Por un lado, la factibilidad legal, que básicamente tiene 2 aristas. Por un lado,
todo lo que es estrictamente societario, es decir, ley de sociedades de cada país, cómo se forman y qué tipo de sociedades son las más aptas para el tipo de emprendimiento que estoy haciendo, y la de normativas en general, que incluye todas las leyes que afectan a el emprendimiento, desde las habilitaciones hasta la normativa laboral, pasando por todas las leyes impositivas y las reguladoras que hay en el sector del que yo voy a hacer el emprendimiento. La factibilidad económica básicamente tiene 4 elementos. Cuantificación de la demanda, análisis del entorno competitivo, o sea, Cruz Deporte con análisis del entorno, Pestelet, FODA o lo que utilice. Plan de marketing y presupuesto de marketing. A partir de esta factibilidad económica, paso a la factibilidad técnica, que es definir cuál es el proceso de producción o servucción que voy a utilizar. Producción cuando produzca servicios, servucción, según Eigler y Lanjar, cuando produzco servicios. Y esto implica definir el producto, el proceso, la planta, la localización, la capacidad, los equipos, la tecnología, la tecnología de información, o sea, todo lo que tiene que ver con e-business, ERP, etcétera, las aplicaciones de e-commerce, el plan de recursos humanos, el plan de producción, es decir, todo lo inherente a cómo hacer el producto de manera técnica. La cuarta factibilidad, que es la financiera o económica financiera, acá adhiero a lo que dice el autor chileno Chaín Zapac, que él llama factibilidad financiera a la factibilidad que nosotros analizamos cuando el emprendimiento se hace con recursos propios. Y lo llama económico-financiera cuando, aparte de los recursos propios, requiere recursos de terceros, es decir, préstamos de alguien. Entonces, lo que comúnmente denominamos pasivo. Entonces, esa factibilidad financiera, que voy a ver: valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de repago ajustado, diferentes ratios, ROI, ROA, rotación de inventario, rendimiento sobre inversión. Básicamente van a ser proyecciones de cash flow, y también puedo utilizar el presupuesto económico, es decir, de alguna manera el cuadro de resultados proyectado, para sacar algunos indicadores de rendimiento. Por último está la factibilidad social, y en realidad, aunque muchos planes de negocio no piden esto, es algo a tener en cuenta, básicamente porque de alguna manera los inversores o incluso los organismos gubernamentales que tratan de apoyar en nuestros países el emprendedorismo, se fija mucho en esta factibilidad, que de alguna manera mide el impacto social que tiene: creación de fuentes de trabajo, cuidado del medio ambiente, beneficios en cascada a nivel económico. Por ejemplo, si yo pongo en determinada comunidad una fábrica que da mucho trabajo, no solo está la creación de puestos de trabajo, sino que alienta el consumo de otras áreas por la gente que va a recibir remuneración y va a gastar en rubros para subsistir, etcétera. Con lo cual, los inversores que de alguna manera no se preocupan solamente por la rentabilidad, sino también por la huella que deja el emprendimiento de alguna manera. Acá tenemos diferentes
planes de negocios que van variando los contenidos. Tengo 3 modelos. En realidad, vuelvo a repetir, depende de quién sea el usuario final del plan, va a pedir diferentes cosas que contenga el mismo. Ahora, en la previsión económico-financiera, tengo que saber, básicamente, el capital necesario para iniciar la actividad, el plan de previsión de ingresos y gastos, es decir, cómo va a ser el cash flow del emprendimiento, el plan de previsión de cobranzas y pagos, es decir, el flujo que voy a tener en tesorería, las fuentes de financiación, cuáles son, y cómo gestiono la información hacia terceros, es decir, la contabilidad de la empresa. Ahora, en las obligaciones legales, como dije antes, voy a tener las obligaciones fiscales que tendrá la empresa, la forma jurídica, los permisos necesarios, los costos de tasas y licencias, las marcas, patentes, registros, etc. Adelante, adelante. Bueno, adelante, acá hay un ejemplo de costos de los Países Vascos, vamos a pasarlo. También tengo que tener la prevención de los riesgos, tanto laborales como riesgos inherentes al proyecto propio. O sea, tengo que medir de alguna manera y tengo que tener en claro cuál es la estrategia o la política de mitigación de estos riesgos. Por ejemplo, seguros de riesgos laborales o el tema de seguros contra siniestros, contra incendios, contra terceros, etcétera, depende del tipo de riesgo que tenga. Adelante. También tengo que pensar en esa valoración del riesgo, cuál es la actividad principal que está generando el riesgo, dónde se ubica, en qué parte del emprendimiento, en qué parte de la planta, cómo es la situación del mercado, quién es el equipo promotor, de dónde va a salir la inversión y financiación, previsiones económico-financieras ante variaciones económicas del país y cualquier otro indicador que sea importante. Adelante. Adelante. Bueno, acá nosotros habíamos hablado de la cruz de Porter. La cruz de Porter me da, de alguna manera, evidentemente es una herramienta creada por Porter en el año 79 que hay que actualizarla, pero me da un pantallazo de alguna manera de cuál es la rivalidad y rentabilidad del sector, y yo puedo ver la amenaza de otros competidores que ingresen al mercado, ya sea porque vienen de otros países o porque vienen de otros lugares geográficos, o gente que se dedica a otra cosa y que porque ve mi sector industrial como algo rentable, quiere ingresar. También la amenaza de productos sustitutos, tengo que analizarla en función del precio de esos sustitutos y también en función de las preferencias que puede haber en el mercado con respecto a una propuesta de valor diferenciada. Porque los productos sustitutos se supone que son productos con una tecnología distinta a la que yo estoy ofreciendo. Y por siempre el tema de la puja que hay entre proveedores y el sector y entre clientes o canales y el sector. Ahora, tengo que pensar si las definiciones de Porter siguen siendo válidas en este sentido o tengo que pensar en modelos de competencia, o sea, de cooperación y competencia a la vez. Es decir, en vez de establecer todas las reglas de juego como juegos de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde otro, instaurar acciones colaborativas donde todos ganemos.
Y eso es lo que hace un poco en sus, por ejemplo, en su cadena de abastecimiento, las industrias japonesas. O sea, Toyota desarrolla proveedores para tener ventajas competitivas y así poder mejorar la performance y hacer innovación en valor. Hay una pregunta, doctor Edgardo Chacón. Dice, ¿cuál es la diferencia entre factores económicos y factores financieros? La diferencia que habla de factores económicos y factores financieros en la factibilidad es al solo efecto de discernir si el emprendimiento está financiado por capital propio exclusivamente o parte por capital propio y parte por capital de tercero. Es a simple vista que yo diga, bueno, como requiero capital de tercero, le pongo factibilidad económica financiera para saber que va a haber algún pasivo de alguien, algún inversor o algún banco o alguien que preste determinado capital sin involucrarse en el emprendimiento como socio, porque si no pasaría a ser capital propio. Es decir, estoy recibiendo la ayuda de un tercero para desarrollar la idea. Bueno, fíjense que acá lo que hago es una segmentación del mercado objetivo a través de acciones de marketing que pueden ser el email, eventos, el tema de motores de búsqueda, televisión, el pago por clic en internet. Y lo que voy haciendo es tamizar los consumidores hasta llegar a los consumidores objetivos, o sea, el target definido y al perfil que yo deseo atender, que en el caso de ser una empresa que empieza o pequeña, de las que solemos denominar pymes, pequeña y mediana empresa, nos conviene tratar de atender a nichos de mercado por, de alguna manera, la escasa capacidad económica financiera que tenemos nosotros de recursos. Y tampoco tenemos las acciones suficientes como para poder competir con las grandes empresas del sector. Igualmente hay que pensar si nuestro negocio es un negocio de esta categoría de pymes o si realmente es una startup que es un negocio escalable. Es decir, que en algún momento voy a hacer una ronda de negocio, voy a acceder a capitales de apoyo y me voy a transformar en un monstruo del mercado. Con lo cual, tengo que analizar bien a quién le sirve lo que estoy ofreciendo. Bueno, estamos en horario, vamos a ver si hay alguna duda, pregunta, comentario y si no... ¿Quiere hacer algún resumen, Edgardo? ¿Quiere hacer algún resumen, Edgardo? Está escribiendo, Edgardo. Nos comenta ejemplos. Edgardo, acá pregunta ejemplos de océano azul y rojo. Bueno, a ver, yo te puedo decir, por ejemplo, en Argentina, un claro ejemplo de un océano rojo es la guerra que hay constante de supermercados. O sea, están disputándose por el cliente con ofertas, con todo lo que fuera para atraer en un mercado existente para determinado público consumidor. Y en realidad un océano azul, tenemos ejemplos a través de la historia que hay que ver cuánto duran. En el libro Chang King habla de
un océano azul como el Cirque du Soleil, es el ejemplo que da. En realidad, nosotros sabemos que es un circo con diferenciación, o sea, no es el tradicional de 3 pistas, que tiene animales, que tiene un número central y una atracción, sino que es un circo de una pista con una temática determinada del espectáculo, en el que potencia danza, potencia música, potencia determinadas cosas, reduce el suspenso. O sea que hace un espectáculo circense, pero diferente, volcado más a la acrobacia y volcado más al arte. Esto no quita que en unos años ya hay experiencias parecidas a competidores, como puede ser el Circo Balagán, que tiene un formato bastante parecido. Entonces, por eso decía que por ahí el océano azul, dentro de algunas variedades, se puede llegar a transformar en un charco celeste, es decir, cuando aparecen otros competidores, empieza a haber otra dinámica de mercado, ¿no es cierto? A ver, y hay otra consulta de Edgardo, pregunta, dice, ¿en realidad o en la generalidad de los casos, los clientes son leales o fieles o cómo lograr la fidelización? Mira, hay académicos que dicen que primero viene la fidelización y después la retención. Yo soy partidario de que primero viene la retención y después la fidelización. En realidad, cuando vos hablas de retención de un cliente, estás hablando de que le estás dando un buen producto y un buen servicio. Entonces, no le estás dando de alguna manera motivos para que te cambie. Entonces, a partir de que vos tenés en claro cuál es el producto que el cliente busca, con los atributos que busca, qué problemas le solucionás, y le das un buen servicio, sobre todo en la relación con el cliente y la atención al cliente, tenés parte de la batalla ganada. A partir de ahí, vos desarrollás los programas de fidelización que se te ocurran. Las tarjetas de crédito recurren a las millas para viajes, recurren a darte que juntás X cantidad de puntos y los canjeás por un salero, por un exprimidor, por una computadora o lo que fuera. Una balanza. Cada uno tiene sus programas de fidelización, o por ser cliente frecuente te dan determinados descuentos, o accedes a servicios VIP. Por ejemplo, yo por ser pasajero frecuente de cruceros, accedo por la misma tarifa de una estándar a una categoría superior de habitación. O sea, todos esos esfuerzos los hace la empresa, que repercuten en sus costos, pero de alguna manera es un incentivo para que el cliente no cambie. Nosotros tenemos que pensar cuánto tiene que ver la calidad del producto y del servicio que le damos para que no cambie, y cuánto tiene que ver el costo del cambio por perder esos puntos o perder el acceso a esas ofertas o lo que le estamos dando adicionalmente y que otro no le da. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí. Si existen programas o software para hacer estudios de mercadeo y estudios de factibilidad de un producto. Mira, en realidad sí y no. Por lo general son desarrollados por las consultoras que se dedican a investigación de mercado. Ahora, lo que no quita es que vos puedas desarrollar algún tipo de encuestas hay incluso colgadas en Internet, y que utilices Internet para circularizarlas de alguna manera y operarlas y sacar las conclusiones pertinentes. Lo que tenés que tener en cuenta y con cuidado es que trates de establecer todas esas encuestas de una manera lo más cerrada posible. ¿Por qué? Porque cuando no se entiende bien qué preguntás o lo dejas abierto, la interpretación libre puede hacer que la información sea inmanejable. Por ejemplo, vos le decís,
Podría evaluar atención al cliente, y para mí atención al cliente es que me atiendan rápido, para otro atención al cliente es que lo tengan una hora explicándole las cosas, para otro atención al cliente es que no le hagan hacer trámites. Entonces depende de lo que interpreta. En cambio, si vos le preguntás, ¿considera que el servicio se le prestó de manera rápida? Ahí te dice sí, no y listo. O pones una valoración siendo 1 totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, y le da 2, 3, 4, tiene que ser opciones impares siempre. Son formas de hacerlo. Software también debe haber, hay que mirar un poco la oferta incluso debe haber sistemas de open source, o sea, de acceso libre en internet que no pagan nada. Largo está escribiendo. Bueno, ¿nos quiere adelantar, doctor, los temas de la próxima reunión, la reunión del 21 de mayo? Bueno, en la reunión del 21 de mayo vamos a abrir explicando herramientas tradicionales. Vamos a ver cómo se operacionaliza un FODA, vamos a entrar un poco más en temas de matrices como BCG, matrices como General Electric, análisis brío, matriz de Ansoff, etcétera. Y después de hacer un pantallazo rápido de eso, vamos a ir a cuáles son las características de un emprendedor, por qué emprende, de dónde saca las ideas, las oportunidades y todo eso, como para tener un pantallazo de qué es lo que uno busca. Eso en la próxima reunión. Del 21. Y para cerrar, profesor, tenemos otra pregunta de Edgardo. Dice, ¿cómo lograr mantener un producto local o tradicional versus los productos de empresas multinacionales? ¿Cómo mantenerse en el mercado? Mirá, no sé a qué producto te referís. Si existe la necesidad de ese producto, se va a mantener solo. Lo que vos podés hacer es tratar de migrar tu producto tradicional a lo que se denomina producto inteligente. Un producto inteligente no tiene nada que ver con tecnología, con software o hardware. Un producto inteligente es aquel que puede de alguna manera prolongar su ciclo de vida. Por lo que vos me estás diciendo, estás en una etapa de madurez o incluso puede ser de declinación. Entonces, ¿cómo haces para que ese producto de alguna manera resurja? Bueno, en realidad tenés básicamente dos acciones. Lo que se llama resignificación, que es cambiar algunas características físico-funcionales del producto, es decir, el aspecto, renovar el packaging, renovar el diseño, o incluso dotarlo de alguna funcionalidad nueva. Eso es lo que se denomina resignificación. Lo otro que podés hacer y que tiene que ver con atributos psicológicos es el reposicionamiento, o sea, mediante una campaña de marketing o acciones de marketing concretas, relanzar el producto para que se hable del producto nuevamente y haya un auge de compra. Vos fijate que cada tanto vuelve el yo-yo o vuelve determinados productos que jugaba yo cuando era joven, y te estoy hablando de hace muchos años. Claro. Entonces, y sin embargo se pone de furor y última moda, por más que estén los videojuegos y los teléfonos y todo eso, y en el colegio van a jugar al yo-yo o a la figurita. Entonces, estás hablando de un producto tradicional que se relanza porque viene las figuritas por ahí del mundial o por lo que fuera. Específicamente tendríamos que ver cuál es el producto al que te estás refiriendo y cómo podríamos hacer para transformarlo en un producto inteligente que no esté tan expuesto a la oferta de competidores y más de grandes empresas. Por eso yo decía que de alguna manera
las empresas pymes o las empresas que recién empiezan, es mucho más saludable que apliquen una estrategia de enfoque. La estrategia de enfoque, que puede ser en costos o en diferenciación, se refiere a un nicho de mercado que no es deseado de ser atendido por las grandes empresas. ¿Por qué? Porque no les es significativo económicamente y para la pequeña empresa puede ser muy significativo. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, parece que no. Bueno, entonces cerramos, Bueno, profesor. no sé si a los que les contesté lo que preguntaron específicamente les quedó claro o quieren alguna ampliación. Edgardo ahí está escribiendo. No, muchas gracias, dice. Bueno, bueno, los espero a todos el día 21. Exacto, recuerden que es el 21 a las 12, el mismo horario de hoy, hora de Argentina. Un gusto que nos acompañen, gracias a todos por la participación y buenas tardes.